Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con cada uno de nosotros, que Dios hoy sea hablando a nuestro corazón. El mundo se viene preparando hace más de unos 40 días, de hecho lo llaman Cuaresma. ¿Se han escuchado hablar de la Cuaresma? Hay más de 1.000 millones de personas que son los católicos que se preparan para este tiempo. Y también muchos cristianos a nivel mundial se preparan en este tiempo en algo que se denomina la Semana Santa. ¿Han escuchado hablar de Semana Santa? Nosotros entendemos que todas las semanas son santas. Sin embargo, hay un grupo de personas que creen que solamente esta semana puede ser Semana Santa. Nosotros creemos que no, que todas las semanas tienen que ser Semanas Santas. Y hoy se apertura esta semana que se considera o que consideran Semana Santa con algo que llaman el Domingo de Ramos. Y ustedes verán en algunas iglesias con sus ramos, donde los bendicen y lo demás. Realmente lo que está pasando es que celebran la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Es la última vez que Jesús llega a Jerusalén, la capital de Israel. Y hay una serie de acontecimientos que son bien importantes que vamos a destacar. No nos vamos a quedar con el tema de la religión, no vamos a hablar de fechas, de días, porque realmente nosotros ni somos arqueólogos, ni somos antropólogos vamos a hacer un estudio a ver si fue en esta semana, si fue en esta o no fue en esta semana, si fue en el mes de marzo, si fue en el mes de abril. No, realmente no nos vamos a centrar en eso. Así como no nos centramos si Jesús nació en diciembre o no nació en diciembre, realmente no nos vamos a entrar en ese tipo de cosas, pero sí en algunos detalles y algunos acontecimientos. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 19. Infortunadamente la religión, la tradición, centró todo en temas como el Via Crucis, como las procesiones. ¿Sí han escuchado? La caída del Señor Jesucristo, las caídas de Él, la Verónica y lo demás, y dejaron a un lado lo fundamental, lo importante, la enseñanza fundamental. Vamos a mirar qué pasó y qué es lo importante, por qué es tan relevante esta entrada triunfal de Jesucristo, que realmente lo que está sucediendo es el cumplimiento de muchas profecías. Lucas capítulo 19 a partir del verso 28. Dice la escritura: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso, dice la palabra, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a ¿qué? A alabar a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Quiero decirles, antes de seguir leyendo lo que se llama la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que fue un acto impactante, no solamente para Jerusalén, sino para el mundo entero, para los países enteros. Fue tan impactante que lo encontramos en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este acontecimiento. No todos los acontecimientos de Jesús están en todos los evangelios. Hay cosas que no están. Por ejemplo, el Sermón del Monte no está en los 4 evangelios, las bienaventuranzas no están en los 4 evangelios, el Padre Nuestro no está en los 4 evangelios, pero este acontecimiento como tal está ahí, porque hay algo que es muy importante: la entrada de Jesús y cómo las multitudes lo reciben. Conocemos por la tradición que se levantaron palmas y los demás porque le querían dar la bienvenida a Jesús. Pero sigue el relato, versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos
de entre las multitudes, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, ¿qué? Las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lucas dice que lloró sobre ella y no dice más. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37, nos da otros detalles. ¿Por qué Jesús lloró cuando llegó ahí a Jerusalén? ¿Qué pasaba por la mente de Jesús? ¿Qué estaba aconteciendo? Y el relato del mismo acontecimiento de Mateo 23, 37, Jesús está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Jesús ve la ciudad, ve cómo están vitoreándolo, cómo están levantando palmas, le están dando la bienvenida. Y Jesús dice: el que conoce todo. Ah, Jerusalén, ah, israelitas, ah, pueblo mío. Pero también nos dirá hoy a la iglesia: ¿cuántos hoy levantan voces, claman al Señor, llenan los diferentes lugares, las diferentes iglesias con sus palmas, con sus matas ahora en día, buscando una bendición de parte de Dios? Y Jesús, que conoce lo que viene, dice: estos mismos y muchos más mañana van a estar gritando, mañana van a estar pidiendo mi cabeza delante de Poncio Pilato. ¿Cuántos de estos que se reúnen hoy para alabar a Dios, para exaltar el nombre del Señor, mañana están en las cantinas, en los prostíbulos, mañana están con las amantes, mañana están pecando, mañana estos que están hoy alabando al Señor, mañana están borrachos? ¿Cuántos aquellos que hoy, inclusive la misma iglesia cristiana, cuántos de los que se ufanan de ser cristianos, cuántos de los que dicen que son evangélicos, que alaban al Señor, que se saben las canciones, que lloran, que a todo le dicen amén y lo demás, siguen en sus vidas sin cambios, sin trascender, sin tener una vida diferente, una vida transformada por el poder de Dios? Y Jesús está ahí, pero note lo que sigue diciendo el verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, dice, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos. No ven, no conocían, tenían religión, tenían tradiciones, tenían al Salvador del mundo, pero no lo conocieron. Porque vendrán días, dice la palabra, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y dice la escritura: y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto que no conociste el tiempo de tu visitación. Tuvieron a Jesús, tuvieron al Salvador, pero no lo reconocieron. Este mensaje también es para nosotros. ¿Cuántos hoy conocemos iglesias? ¿Cuántos hoy conocemos cantos? ¿Cuántos hoy hemos escuchado tantos y tantos mensajes, pero realmente no conocemos a Jesús? ¿Cuántas veces el Señor nos ha visitado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho de una y otra manera: debes cambiar? Tienes que entregar tu vida a mí, te tienes que verdaderamente arrepentir, te tienes que convertir. ¿Cuántas veces el Señor nos ha visitado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha advertido cosas, cambios que tenemos que hacer, conductas que tenemos que corregir? Pero sin embargo, dejamos pasar eso, porque no conocimos la visitación. Porque tal vez alguno está esperando que Dios se le revele de una forma visible, tangible. Pero cuando uno mira la escritura, el Señor siempre ha visitado su pueblo. El Señor siempre ha estado pendiente, aún desde los albores de la humanidad. Desde el libro de Génesis encontramos cómo el Señor visitaba a Adán. ¿Sí lo han visto por ahí? Lo visitaba, hablaba con él, le advertía: ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Le advertía el Señor con ellos. Y sin embargo, a pesar de eso, el hombre cayó, falló. Pero no por eso, mire el amor de Dios tan grande, no por eso el Señor lo dejó a un lado y miren a ver qué van a hacer. No, el Señor siguió visitando el pueblo, siguió hablando con su gente.
Y ustedes pueden mirar ahí Génesis capítulo 18, capítulo 19, para que lo lean en la noche en su casa. Ustedes verán las veces que el Señor habló con su pueblo, habló con la gente, buscando la manera de enderezar el camino, buscando la manera de corregir, de decir, no sigan por esa senda. Mira que estás mal, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que corregir. ¿Cuántas veces el Señor le habló a Abraham? Le advirtió sobre pueblos que estaban caminando, Sodoma, Gomorra, y le habló el Señor, le advirtió: ese pueblo va a ser exterminado, ese pueblo va a ser raído de la tierra por su pecado, por su maldad. Muchas veces Dios ha hablado. Le habló al mismo Abraham, le dijo: mira, de aquí a un año tú tendrás un hijo, ustedes van a ser padres. Notemos cómo Dios en todo tiempo ha hablado. Pregúntate, ¿Dios ha hablado a tu vida? Tú puedes decir: a mí Dios me ha hablado. Tal vez no puedes decir que lo has visto, porque entonces no estarías acá. Pero Dios ha utilizado un mensaje, ha utilizado un predicador, ha utilizado circunstancias de la vida, ha utilizado momentos en tu vida para hablarte, para corregirte, para disciplinarte. ¿Es así o no? Muchas veces Dios nos habla. Un día le habla a un hombre que pretendió él ser el libertador del pueblo de Israel, pero lo hizo en sus fuerzas y luego termina siendo exiliado 40 años en el desierto. Pero aún en el desierto, aún en sus situaciones difíciles, aún en medio de que estaba desamparado aparentemente, Dios utiliza una zarza y le habla a este hombre llamado Moisés y le dice: tú serás el libertador de mi pueblo. Dios en todo tiempo hablándole. A su pueblo Israel le habla. A su pueblo muchas veces le ha hablado de cosas impresionantes. 50 días después de que lo ha sacado de Egipto, le habla en un monte llamado el monte Sinaí y le habla. Son de los milagros impresionantes. Dios le habla, le dice: mire, anota todo esto porque quiero que el pueblo se corrija, porque está pecando, está fallando, y le da los mandamientos. Diga conmigo: Dios en todo tiempo nos habla. Dios corrigiéndonos. Y el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habiendo hablado ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Así Dios te ha dado muchos mensajes, muchas predicaciones. Dios corrigiéndonos. Ahí estaban victoriando, estaban alabando, exaltando al Señor. Pero Dios conocía los corazones. Ese mismo examen, ese mismo escáner, Dios lo pasa hoy hacia cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos. Lo pasa sobre mi vida, yo que estoy predicando. Dios hablándome a mí, diciéndome: pueda que tú prediques, pueda que tú tengas una posición en un lugar. Pero a mí no me interesa la posición, a mí no me interesa la antigüedad. Muchos dirán: yo llevo años en la vida cristiana. Y Dios dice: pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Y es la última oportunidad que Dios le está dando a Israel. Por eso Él llora, por eso Él se lamenta, porque además está cumpliendo las profecías de Daniel, que ustedes lo podrán estudiar, Daniel capítulo 9. Pero lo más impresionante, lo que más me impacta, es que Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, está profetizando de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y es al pie de la letra, y eso es lo impactante, que lo que está escrito en la palabra se cumple. ¿Sí sabían eso o no? Absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Y aquí dice en Zacarías capítulo 9 versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose a Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Y qué bendición, amados, que el rey ha llegado a nuestra vida. Que el rey un día nos llamó, no porque fuéramos los mejores, escúchame esto, no porque tú hubieses hecho mérito, sino por la misericordia Dios te escogió a ti y vino a tu vida. Pero mira lo que sigue diciendo. Estoy en Zacarías 9:9. Vendrá a ti justo y salvador. ¿Justo y qué? Y salvador. Está diciendo: mira, vaya a entrar el rey, va a entrar aquel que lo salva, aquel que es justo, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, tal cual como entró Jesús. No entró en un caballo blanco tremendo, como va a venir la segunda vez, porque entrará en un caballo
blanco a gobernar. Ya no vendrá a ser sacrificado. Pero en aquella oportunidad entró y Jesús con sus brazos abiertos diciendo: aquí estoy, Jerusalén. Qué lindo que el pueblo de Dios, al haber visto al Mesías, al Salvador, se hubiera entregado a Él, se hubieran arrepentido. Qué lindo que Poncio Pilato, que Herodes y que los romanos, los soldados, al ver la presencia del Señor, se hubieran convertido. La historia sería diferente. Qué lindo que del momento que el Señor nos habló, o hoy que puede ser este día, tú puedas decir: yo he acumulado una cantidad de conocimientos de religión, pero yo no he conocido al Señor. Y hoy el Señor está aquí para decir: aquí está el Rey que quiere salvarte, el justo que viene a darte la vida eterna. Muchos podríamos decir, como lo acabamos de decir, amén. Pero muchos nos hemos acostumbrado, y escúcheme que aquí quiero entrar. Nos hemos acostumbrado a repetir, a decir amén a muchas cosas, a copiar, y todo eso está bien. No digo que esté mal, nada de eso está mal. Pero qué lindo que no solamente ese amén fuera de labios para afuera, sino que fuera una convicción, fuera una realidad de decir: sí, yo tengo que hacer un par en mi vida y tengo que revisar. Por eso el tema de hoy, el tiempo de ¿qué? De la visitación divina. Porque hoy el Señor, así como en aquel día entró y les estaba dando la última oportunidad, pero la desaprovecharon. Porque aquellos que lo vitorearon ahí, aquellos que gritaron, aquellos que levantaban palmas, aquellos que colocaban sus mantos para que pasara el maestro, esos y muchos más, luego estaban pidiendo la cabeza de Jesús ante Poncio Pilato. Hipócritas, emocionalistas, almáticos, personas que les gustan las cosas de Dios, personas que les agradan las cosas de Dios, pero que no toman una decisión seria en su vida, que no cambian en su vida, que siguen siendo los mismos, que recibimos y recibimos y recibimos palabra y decimos amén y copiamos y nos gusta y cantamos y nos sabemos las canciones, pero seguimos iguales. Por eso Jesús lloraba, porque aquellas personas que estaban alabando, muchos de ellos iban a ser condenados porque no hayan recibido en su corazón al Salvador. Por eso Jesús, me atrevo a decir, hoy, frente a la iglesia que lo vituperan, que lo alaban, y otros que tal vez lo critican, y tanta gente que hoy se reúne, otros que están haciendo negocios y lo demás. Jesús, viendo multitudes, lugares, transmisiones por televisión, tantas cosas que hoy se ven, más que un conocimiento, más que una revelación de Dios, más que un buscar sinceramente, es una tradición. Mucha gente por conciencia entonces se reúnen y hoy con sus ramos, y el jueves y el viernes y lo demás, pero después siguen siendo los mismos. Después el sábado los veremos en las cantinas, después los veremos haciendo una cantidad de cosas. Es el corazón, es el latir de Jesús diciendo: aquellos que me alaban, aquellos que dicen que me buscan, pero están tan apartados. Aquellos que dicen: Hosana, bendito el nombre del Señor, sálvanos por favor, sálvanos. Estaban diciendo, porque Hosana es sálvanos, Señor. Luego estaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Qué lindo. ¿Y cómo sería la historia diferente si hubiesen sido como aquel pueblo de Nínive? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado hablar de Nínive, donde predicó Jonás? ¿Cómo fue ese pueblo? Quiero que miremos algo ahí. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 12. Jesús está reunido con un grupo de personas, escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los escribas y quiénes son los fariseos? ¿Quiénes eran? Personas que conocían la ley, personas que estudiaban, personas que se preparaban, que conocían las cosas de Dios. No estaba con cualquier tipo de persona. Jesús les está enseñando. Y el contexto de Mateo 12:38 es que el Señor les está hablando a aquellos sobre el buen árbol que produce buenos frutos y del mal árbol que produce malos frutos. Y les está diciendo: mira, ustedes pueden tener una apariencia,
Ustedes pueden mostrarse muy espirituales, pero el árbol se conoce por sus frutos. Indudablemente, el que sea un mal árbol va a dar como resultado ¿qué? Malos frutos. Y el que sea un buen árbol, indiscutiblemente sus frutos serán ¿qué? Buenos. Ustedes pueden aparentar muchas cosas, pero a la final va a salir lo que realmente hay en ustedes. Y les está atacando su orgullo, les está atacando su prepotencia. Está hablando con gente religiosa, gente que conoce, escúchenme. No está hablando con gente analfabeta en las cosas de Dios, conocen. Dicen, no sean hipócritas, porque ustedes aparentan muchas cosas, pero al final va a salir lo que ustedes son. El árbol se conoce por sus frutos, y de buen árbol siempre vendrán buenos frutos. Está disertando, todo está en el contexto. Y en el versículo 38, noten eso, Mateo 12, 38. Entonces, note, Jesús está enseñando eso. Y dice la palabra, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, ¿deseamos qué? Ver señales. A ver, Jesús les está enseñando algo. Yo no sé si ustedes han conocido gente que cuando se les confronta con el evangelio, le quieren cambiar el tema. ¿Sí? ¿Conocen gente así? Jesús está haciendo eso. Los está confrontando y entonces ellos le quieren cambiar el tema y le dicen, Señor, maestro, deseamos ver ¿qué? Señales. Deseamos ver señales. Jesús se molesta. Jesús se molesta. Como muchas veces, ¿cuántos quieren ver un milagro de Dios? Levanten la mano. Cuando muchas veces nosotros buscamos a Dios solamente por un milagro. Cuando nosotros acudimos a la iglesia o necesitamos algo de Dios, lo vamos a buscar. Nos gustan los milagros. Y no tengo nada en contra de los milagros, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y seguirá siendo el Dios de siempre, por los siglos de los siglos. Y Dios no hizo milagros. Dios hace milagros, sigue haciendo milagros. Jesús hizo milagros. Pero aquí el punto es, escúcheme por favor, que el centro del evangelio no son los milagros. No son los milagros. Que Jesús no vino a la tierra para hacer milagros. Que Él no vino para ser un milagrero y satisfacer las necesidades de la gente. Ese no es el centro del evangelio, aunque muchos lo hayan querido tomar como centro y buscar la manera de llamar la atención a través de milagros. No es la razón por la cual ustedes y yo tenemos que buscar a Jesús. Tú y yo no podemos estar detrás de Jesús para que nos haga un milagro. O buscarlo cuando necesito un milagro y estoy mal y necesito, por favor, y ahí sí voy a buscar a Jesús. Jesús le está dando una enseñanza. Jesús le está dando principios. Jesús les está formando el carácter. Jesús le está dando una palabra fundamental para su vida. Y ellos le dicen, Señor, échese un par de milagros. Y si le traemos un cojo y le traemos un ciego, hágase un milagrito por acá, Señor. ¿Están notando, por favor? Escúcheme. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señales. En otras palabras, no nos importa la enseñanza. O sea, no, la enseñanza no menos. Yo lo que necesito es, pastor, venga, ore por mí para que Dios me dé el dinero que necesito, me cure de esta enfermedad. No me enseñe, háganos milagros. ¿Por qué no tenemos un tiempo de solo milagros, 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 milagros? No nos hable la palabra, no cantemos, no adoremos a Dios, solamente dediquémonos a hacer milagros. Eso sí me gustaría, ahí sí yo traería gente, eso sí yo no me perdería la reunión, ahí sí sería la primera en llegar, el primero en llegar. Pero no nos enseñes, que qué pereza escuchar y escuchar. Así estaban ellos, no nos hable más Jesús, queremos ver milagros. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? Lo felicitó. Noten que le están diciendo maestro, están siendo decentes con Jesús. Están siendo respetuosos con Jesús. Pero noten, por favor, deseamos ver de ti señal. Verso 39. Él le respondió y le dijo, la generación que mala y adúltera demanda señal. En otra versión dice, demanda milagros.
¿Cómo los trata el Señor? Le está dando de una forma sutil un insulto. Y lo llama generación ¿qué? Mala y adúltera. Ustedes me están buscando por interés. Ahora, perdónenme. ¿Será que Jesús no conoce la verdadera intención por la cual tú estás acá o escuchas el mensaje? ¿Será que el Señor no sabe realmente tú estás detrás de qué? ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué estás en las cosas de Dios? ¿Será que Jesús no sabe? ¿Y cómo lo llama? Malos y adúlteros. ¿Por qué adúlteros? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Aquel que quiera tener amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. ¿Eso lo dice la palabra o no? Nos llama adúlteros. Aquel que estoy aquí, las cosas de Dios, aquellos que están con su ramo de hoy, pero mañana están en su pecado, en su maldad. Adúlteros. Aquellos que podemos estar aquí en la iglesia. Porque es que yo no quiero que nos salvemos ninguno, porque el mensaje es para todos en forma general. Que no seamos hipócritas, que no busquemos al Señor solamente esta semana, porque muchos, semana de reflexión, semana de pasión, semana santa. En otras épocas era mucho más las tradiciones y las cosas. No, en Semana Santa ni siquiera se puede prender la emisora, y el viernes ni se diga. No se podía ir ni siquiera a un río a bañar, porque si usted se va a bañar al río el viernes, usted se convierte en un pescado y viene una maldición terrible para su vida. Y ahí sí no decían groserías, y ahí sí no santicos, hipócritas, santurrones. ¿Es así o no? Que creemos que no, pues es duro el mensaje, pero Dios nos tiene que hablar de esta manera. Nosotros también como pastor, ¿y por qué no hacemos la reunión el viernes a las 3, que fue cuando murió Jesús? Nos llenamos de una cantidad de religiones, de religiosidad y de misticismo, y nos olvidamos de la esencia. ¿Por qué no aprovechamos y hacemos un día de milagros para traer a los enfermos y lo demás? ¿Cuántos de los que el Señor sanó? ¿Cuántos de los que el Señor liberó? ¿Cuántos de esos que hizo el Señor milagros ahí con aquellos? Allá estaban gritando: crucifícale, crucifícale, suelten a Barrabás. Porque los milagros no garantizan absolutamente nada. Y Jesús lo está diciendo. La generación adúltera demanda ¿qué? Señales. Ahora, ¿Jesús hizo maravillas, prodigios, milagros? Claro que los hizo. ¿Jesús sanó enfermos? Sí, sanó enfermos. ¿O no? ¿Le recobró la vista a muchos ciegos? ¿Sordos que estaban? ¿Paralíticos que estaban? ¿Endemoniados? ¿Calmó las aguas? ¿Las tormentas? Claro que Jesús hizo muchos milagros, pero escúcheme, eso no es la garantía, y ese no es el objetivo por el cual tenemos que estar detrás de Jesús. Porque si nos vamos a eso, Jesús resucitó muertos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero alguien más en la Biblia resucitó muertos? ¿Cómo? Sí. Claro. Eliseo resucitó muertos, Elías resucitó muertos, Pedro resucitó muertos y Pablo resucitó muertos, entre otros. ¿Y eran el Mesías? ¿Eran el Salvador? No. Entonces tú no puedes estar detrás de un milagro, porque un milagro Dios puede utilizar cualquier instrumento, pero no porque Él haga un milagro es el Salvador y es el Mesías. ¿Jesús sanó leprosos? Sí. ¿Alguien más en la Biblia sanó leprosos? ¿Alguien más? Claro, Eliseo sanó un hombre de lepra, un general del ejército de Siria, llamado Naamán. ¿Recuerdan ustedes? Lo sanó de lepra. ¿A dónde voy con esto? Que tú no puedes estar detrás de las cosas de Dios por los milagros. Dios con los milagros benefició a mucha gente. Jesús con los milagros benefició a mucha gente. Pero esa no es garantía. Escúchame. Los milagros no son garantía de que sea el Mesías, porque mucha gente se va detrás de los milagreros y comienzan a mirar el hombre y se olvidan de Dios. Ahora, Jesús va mucho más profundo. Escúchame en esto. Versículo 40. Pero, bueno, en el 39 sigue hablando de algo interesante. Habla de la señal, pero señal no le será dada. Así es de, señal, milagro no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí lo leen ahí? ¿La señal de qué? Dice, ok. Milagros ustedes pueden ver.
Ustedes me están pidiendo señal. Ok. Yo no les voy a hacer más señal. Pero hay una señal que es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Iglesia, tenemos que estudiar palabra, tenemos que conocer palabra, porque en estos tiempos y en mucho tiempo la gente nos va a preguntar, bueno, explíquenos, usted que va a una iglesia, usted que lee la Biblia, explíquenos pasajes como estos. Mire, esta semana es una semana tremenda de crecimiento espiritual como nunca antes. Dios nos ha dado ya a esta altura los 4 mensajes, incluyendo de esta semana, que es de unos mensajes que es ¿cómo se llama esto? Chuleta. O sea, es mensajes profundos donde Dios nos va a hablar de una forma impresionante. Y el crecimiento espiritual que vamos a tener esta semana es de una forma sorprendente. Y tenemos que aprender cosas como estas. Escúcheme. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jesús, en otras palabras, está diciendo, mira, estos milagros ustedes han visto, cualquiera los puede hacer. Los hicieron antes y lo podrán hacer después. Pero hay un milagro, hay una señal que es la que va a demostrar que yo soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías. Es decir, será el único milagro que puede hacer Jesús, que ningún otro lo puede hacer. ¿Cuál será? Y lo menciona acá, la señal del profeta Jonás. La pregunta es, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Cuál es? Verso 40, tranquilos, ahí está la respuesta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de ¿qué? Del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Vamos a ir despacio, vamos despacio, por favor, para poder digerir. Hay una señal que Jesús les dice, ahí esa señal es la que les va a demostrar a ustedes que yo soy el Salvador, que soy el Mesías. ¿Cuál señal? Así como estuvo Jonás 3 días, ¿en dónde? Gran pez. Un gran pez. ¿Cómo era ese gran pez? ¿Una qué? Vamos a corregir algo. No era una ballena, porque si fuera una ballena, Jesús había hecho una ballena. ¿Por qué no era una ballena? Si no era un pez grande, aunque la ballena es grande. Nos vamos a ir desde primaria. ¿Una ballena qué es? No, una ballena no es un pez. Una ballena es un mamífero. Una ballena no es un pescado, es un mamífero. Por eso, aunque las canciones, aunque nos han enseñado que la ballena que se tragó a Jonás, no fue una ballena. La Biblia dice un gran pez, y fue un gran pez. O si no, hubiera hecho una ballena, un gran pez, para que corrijamos eso. Un gran pez, era un gran pez. ¿De acuerdo? Jesús está diciendo acá, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y ¿qué? 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Es decir, que si no se cumple eso que está diciendo, él no sería el Mesías. Que Jesús tenía que estar ¿cuántos días en el corazón de la tierra? 3 días y ¿qué? Y 3 noches. ¿Sí? ¿Quiere que les desbarate un concepto? ¿Cuándo murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Un Viernes Santo a las 3 de la tarde. ¿Y cuándo resucitó? ¿El domingo? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Bueno, es más clara inclusive porque dice que las mujeres llegaron a la madrugada y ya había resucitado. O sea, ni siquiera había amanecido todavía, era oscuro todavía cuando llegaron las mujeres. Quiere decir que resucitó un domingo en la madrugada. ¿Sí? Eso es lo que tenemos como conocimiento. Viernes. De viernes a domingo, ¿cuánto hay? Vamos, viernes por la de viernes a sábado. Y de sábado a domingo. ¿Y qué hacemos con lo que dice Mateo 12:40, que dice que es 3 días y 3 noches? Ojo, porque nos dejamos llevar mucho por tradiciones. Yo prefiero creerle a lo que dijo Jesús y no la tradición. Que dijo 3 días y 3 noches. 3 días y no un ratico ni un momento. 3 días y 3 noches. ¿Murió Jesús un viernes? Ahí les dejo el interrogante, porque no es el tema de hoy. A donde yo voy es que no pasemos entero
no sigamos en tradiciones, sino que estudiemos más la palabra para profundizar y para conocer mucho más. Y yo prefiero creerle que Jesús murió y estuvo debajo de la tierra, en el centro de la tierra, corazón de la tierra, como dice la Biblia, 3 días y 3 noches. Por lo tanto, si resucitó el domingo en la madrugada cuando llegaron aquellas mujeres, no pudo haber muerto el viernes. Punto. ¿Alguna cosa? Discútanla con el texto. Versículo 41, Mateo 12, 41. Escuche por favor. Seguimos en el diálogo. ¿Qué diálogo está teniendo Jesús? ¿Con quién está Jesús? ¿Con quién está Jesús hablando? No. Con los escribas y con los... Está hablando, está aquí un grupo de personas. Jesús les está hablando. Jesús les está enseñando. Voy a entrar en contexto otra vez. Jesús les está enseñando. Está dando una disertación. Está hablando de la hipocresía. Está hablando de la apariencia. ¿Y ellos qué le dicen? ¿Qué le dicen los escribas y los fariseos? ¿Qué le dicen? No nos sale más de eso, Señor. Miren, hagamos un milagrito aquí ya que estamos aquí reunidos. ¿Qué tal si le traemos aquí un cojo que conocemos aquí, el de la vuelta, y hace el milagrito con él? Más valía, porque a veces hacemos preguntas que son salidas del lugar. Y eso molestó a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Generación de qué? Mala y adúltera. Sigamos, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Vamos despacio. ¿Quiénes eran los hombres de Nínive? ¿Qué era Nínive? ¿Quién era Nínive? Los ninivitas, ¿quiénes eran? Mire, cuando el Señor les explica a ellos, lo entienden. Conocen la historia al derecho y al revés. Nosotros, como no estudiamos, no la conocemos. ¿Alguien ha estudiado quiénes eran los ninivitas? ¿Quiénes eran? No tenemos ni idea. Por eso tenemos que estudiar, y para eso la iglesia, tranquilos. Los ninivitas eran gente mala, perversa, asesinos, corruptos. Perdónenme la palabra, lo peor que había en la tierra eran los ninivitas. Y ahora le está diciendo Jesús que esos ninivitas que eran de esa manera los van a condenar a ellos, que eran tan espirituales. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por eso es que cuando Dios le manda a Jonás, que era un profeta, le dice: Jonás, predíquele a los de Nínive. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cuál fue la actitud de Jonás? Se asustó, dijo: no, yo con una changuita, ¿yo qué voy a ir allá? Esa gente es terrible, ¿yo qué le voy a predicar a ellos? No, yo no me voy. Y Jonás, por eso, perdón la palabra, le quiso sacar el cuerpo al Señor. Quiso sacar todas las excusas, se quiso esconder. Sí, por eso fue, porque es que no era predicarle a cualquier tipo de personas, era una gente mala. De lo malo que había en la tierra eran los ninivitas. ¿Qué hace Jonás? Se trata de esconder. Escúcheme, ahí hay una enseñanza para nosotros. Cuando Dios coloca la mirada en alguien, no nos podemos escapar de eso. Cuando Dios te llama, cuando Dios te dice, cuando Dios te da una orden, mire, tú puedes sacar evasivas, puedes sacar lo que sea, pretextos, disculpas, pero cuando Dios te llama, cuando Dios te da una orden, hay que cumplirle. Diga conmigo, con Dios no se juega. Y este Jonás quiso jugar con Dios. Me voy. Entonces sacó de sus ahorros y compró un crucero y se fue en un barco. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Para Tarsis. ¿Por qué para Tarsis? ¿Por qué para Tarsis? ¿Y por qué no para otro lugar? Porque Tarsis, como digamos España ahorita, es más o menos, Tarsis para ellos en ese entonces era lo último de la tierra. Ahí se acababa el planeta, según el conocimiento de ellos. O sea, después de Tarsis no había nada. ¿Y qué dijo don Jonás, tirándose de muy avispado? Me voy, me escondo en lo último de la tierra y ya no me van a encontrar. Y se fue, y pagó el tiquete y se fue en su crucero. Eso es lo que dice la historia. Léanla, por favor. Hay un libro que se llama Jonás. ¿Sí sabían que hay un libro en la Biblia que se llama Jonás? Léanlo. 4 capítulos, léanlos. Y se fue Jonás en su crucero. Y como, dígale que está a su lado, de Dios nadie se puede burlar. Diga, nadie puede jugar con Dios. ¿Sí sabían eso o no? Es un principio. ¿Qué hizo Dios? Una tormenta. Mandó una tormenta y alistó ¿a quién? Diga, a un gran pez. Yo voy hacia detrás de ese barco. Y comenzó esa tormenta terrible. Y los que estaban allá, asustados,
dijeron, no hay nada que hacer, es por este tipo Jonás. ¿Y sabe qué, Jonás? Nos morimos de la pena. Y cogen a Jonás y lo echan al mar. Y de una forma que se llama sincronización de Dios, cuando estos hombres lanzan a Jonás al mar, el pez bosteza. Y en el momento que bosteza, se traga a Jonás. Dios planea todo. Y el pez se da la vuelta y se devuelve ¿para dónde? Para Nínive. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en ese pez. De por sí los pescados huelen feo, ¿sí o no? Por fuera, ¿cómo será por dentro? Terrible, terrible. Y ahí tuvo que pasar Jonás. Enseñanza. Cuando no le obedecemos a Dios, tenemos que pasar por momentos terribles, por momentos feos, que no quisiéramos, que no deseamos, pero por nuestra terquedad y por nuestra desobediencia tenemos que pasar por pruebas que no se las deseamos a nadie. Dios, ¿pero por qué? Por su terquedad, por su obstinación. Dios le había dado una orden y él desobedeció la orden y quiso jugar con Dios. Ahora sí que está solo, con Dios nadie puede jugar. ¿Sí es claro eso o no? Y se devolvió el pez. Y como este Jonás era tan amargado, le causó náuseas al pescado. Tuvo que vomitarlo. Y ahí viene donde lo vomitó. En Nínive. ¿A las buenas o a las malas? Diga el que está a su lado, pero es mejor a las buenas. ¿Me están entendiendo el mensaje, por favor? Y cayó allá. Tocó bañarse, lavarse, y Señor, perdóneme, arrepentirse, Señor, perdóneme, sí, perdóneme. Tuvo que clamar estando en el pez, ustedes leen la historia, tuvo que clamar, Señor, ten misericordia, por favor, Señor, sáqueme de este pez, por favor, Señor. Y Dios escuchó el clamor porque sabía que era el corazón, dijo, este tipo está arrepentido de corazón, y aprendió la lección. Y listo, voy a darle una oportunidad. Ahora sí, Jonasito, ¿qué? ¿Va a predicar? Sí, Señor, va a predicar. 3 días duraba caminar por Nínive y comenzó a predicar. ¿Cuál fue el mensaje de este hombre? ¿Cuál fue la predicación? ¿Cuál fue la predicación? Se tienen que arrepentir porque en 40 días aquí no va a quedar títere con cabeza. Dios va a arrasar con todo. O se arrepienten o se mueren. Punto. Se arrepiente o se muere. Se arrepiente o se muere. Usted está en pecado, se arrepiente o se muere. Está en pecado, señora. Si no se arrepiente, se muere y se va para el infierno. Así era el mensaje, crudo. Eso no era que tenía ilustraciones ni ahí como que ayudas audiovisuales. No, crudo. Está en pecado, usted está siendo un hipócrita. Si usted no se arrepiente, se muere. 40 días el Señor viene a acabar con todo esto. Le dijo a todos, como Dios hablándonos hoy, ¿no? Deje de jugar con las cosas de Dios. Arrepiéntese o se va, se muere. Hasta que le llega a los oídos del rey de Nínive. Oiga, rey, por ahí hay un loco que está predicando, que está hablando, que está vociferando, que si no nos arrepentimos, todos para el infierno. ¿Serio? ¿Serio? Pues ese hombre tiene razón. Necesitamos arrepentirnos, son malos, son perversos. Hemos pecado mucho. Hemos hecho cosas terribles. Manda a todos los animales, a las vacas, caballos, y les manda a tapar la boca, el hocico. Traigan curas y le pone a todas las gallinas, le pone curas. Y aquí no va a comer nadie, todo el mundo entra en ayuno. Y nos vamos a arrepentir. Y vamos a buscar de Dios de corazón. Y vamos a cambiar. Esto ya no es jugando. Si Dios utilizó a este hombre para que nos arrepintamos, tenemos que arrepentirnos. Yo le creo a este hombre y vamos a creerle. Y da una orden. Todos vamos a buscar de Dios y vamos a cambiar. Vamos a cambiar. No más maldad. Erradicamos la maldad. Salimos ya del pecado. No más. ¿Sabe qué hizo Dios? Tuvo misericordia y no acabó con Nínive por la predicación de un hombre. Si así hubiese sido cuando entró Jesús y todos se hubieran arrepentido, la historia era diferente. Tu historia y mi historia será diferente si nosotros escuchamos el mensaje del arrepentimiento. Por eso el Señor compara a Nínive. Por eso dice, esta gente de Nínive, gente, escúcheme, gente que tuvo una sola oportunidad
y se agarró de uñas y dientes, dijo: de esta no lo suelto y me arrepiento. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y nosotros seguimos jugando: ay, después, más adelante, ay, Dios, perdóname, ay, Dios. Jugamos. ¿Qué tal que esta sea tu última visitación? Ahí lo dejo. Revísate, por favor. Revisémonos, dice la cartilla. Es un tiempo de cambiar, amados. Vino la visita. Por eso Jesús lloraba. ¿Y sabe por qué? Porque cuántas veces tú has escuchado predicaciones y, como le decía antes, y has dicho amén, y así, y sí, uy sí, ese mensaje, uy sí, tengo que cambiar, y vuelves a lo mismo. Y el corazón de Jesús aquel día estará desgarrado. ¿Cuántas veces estuviste en una iglesia escuchando predicaciones y cuántas veces dijiste amén y cuántas veces propusiste en tu corazón cambiar y nunca cambiaste? Quisiste seguir en tu pecado, en tu maldad, y ahora no hay nada que hacer. Jesús, recuerde, ¿dónde está el mensaje? ¿Qué está hablando? ¿Con quién está hablando Jesús? Con gente que era buena, entre comillas. No es que sean malos. Sin embargo, para Jesús son malos porque no tienen a Jesús en el corazón, porque no lo han aceptado. Son adúlteros, no porque le estén quitando la mujer a los otros, no. Porque están jugando con las cosas de Dios. Porque están simpatizando con el mundo y están con Dios y con el mundo, adulterando. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y lo llama malos. ¿Eran malos? Aparentemente no. Porque diezmaban, porque rezaban, se la pasaban repitiendo oraciones y oraciones y plegarias y dándose golpes de pecho. Eran personas religiosas. Pero Jesús, mire lo que les dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Escúcheme, hay un día de juicio. ¿Hay qué? Un día de juicio. Lo creas o no lo creas. Y en ese día del juicio, escúchame, en ese día del juicio estarán los católicos, estarán los evangélicos, estarán los cristianos, estarán los musulmanes, estarán los satanistas, estarán los ateos y cualquiera que profese cualquier religión. Un día estaremos todos en ese juicio. Solo que algunos para salvación y vida eterna y otros para vergüenza eterna en el infierno se irán. Pero un día todos estaremos ahí delante. Habrá un trono blanco donde estarán los hijos de Dios y tendremos que pasar por ahí, pero no para condenación, porque si tenemos a Jesús como Señor y Salvador, por ahí no entraremos. Estaremos para recibir galardones. Pero en aquel juicio terrible, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Escúcheme. Cuando Jesús está predicándoles esto, han pasado más de 600 años. Ya los huesitos de ellos eran polvo. Para la humanidad ya no existían. De hecho, ya los asirios ya no estaban para ellos. Pero para Dios estaban más vivos que nunca. Porque un día, Jesús está hablando ahí de la resurrección. Un día, los que murieron en Cristo seremos resucitados y tendremos cuerpos gloriosos. Un día aquellos, ¿y por qué les está pegando tan duro ahí a estos religiosos? Porque lo que está diciendo es: ustedes que son tan místicos, tan religiosos, un día serán señalados y condenados por aquellos que hoy en día son descalificados. ¿Por qué? Escúcheme esto. Para Dios mostrarnos, es un misterio. No me pidan que explique porque es un misterio. Un misterio, como una persona siendo mala, perversa, asesina, lo peor que haya pisado esta tierra, pero si esa persona entrega su vida a Cristo, se arrepiente de corazón, el Señor lo perdona, lo justifica y se gana la vida eterna, es salvo eternamente. Y cómo una persona siendo buena, a pesar de ser buena, no, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada, no porque sea buena va a ser salva. ¿Sí sabían eso o no?
Vayan a un pasaje de la Biblia, por favor, guárdalo ahí en su corazón. Un pasaje de la Biblia que es de los pasajes más tremendos que uno puede encontrar, que está en Primera de Juan. Vayan buscando en Primera de Juan, capítulo 5, a la altura del verso 2. Porque la gente todavía tiene el concepto religioso de que los buenos se salvan y los malos se condenan. ¿Sí? ¿Cómo se salva la persona? A ver, escuchen. ¿Cómo se salva la persona? ¿Cómo se salva la persona? ¿Cómo una persona puede salvar siendo malo? A ver, ¿cómo una persona puede, siendo el peor, nos incluye a muchos de nosotros, cómo siendo nosotros malos podemos ser salvos? ¿Cómo nos salvamos? Escuchando el mensaje del arrepentimiento, creyendo el mensaje. 1, 2, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no en otro más, no en nadie más. Perdóneme, vamos a tocar el día jueves y el día viernes todo el politeísmo y todas las religiones y toda una cantidad de cosas. No es por eso que la gente se va a salvar. Escuchen, Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Les di tiempo para que lo encontraran porque quiero que lo resaltes ahí en tu Biblia, lo enmarques, lo tengas presente. Dice: el que tiene al Hijo, ¿qué? Diga conmigo, el que tiene el Hijo tiene la vida. Si tú tienes al Hijo y está en mayúscula, refiriéndose a ¿qué? Al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo, el que lo reconoce como Señor y Salvador, tiene a Jesús, tiene ¿qué? La vida. Mire, tú puedes ser muy buena persona, tú que me estás viendo ahorita, puedes ser muy buena persona, muy querido, puedes dar muchos mercados, pero si no tienes a Jesús, no tienes la vida. Eso lo dice la palabra. Discútalo con el texto, conmigo no. Dice: y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Punto. Y se acaba la discusión. No es porque sea buena persona, no es porque haga buenas obras. Tú puedes querer mucho a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Escúcheme esto. Tú puedes querer mucho a tu hija, pero si tu hija no tiene a Jesús como Señor y Salvador, no tiene su hija la vida. Y si su hija se muere sin conocer a Cristo, sin haberse convertido al Señor, se va a condenar. Punto. Y aquí estos hombres de Nínive escucharon el mensaje, entendieron el mensaje y se arrepintieron y fueron justificados delante de Dios. Pero aquellos que eran muy buena gente, pregúntate, ¿cuántas oportunidades Dios te ha dado? ¿Cuántas al día de hoy? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? Porque estos de Nínive escucharon una sola predicación, un solo mensaje. Y yo les aseguro, 100% les aseguro, que cualquiera de ustedes y yo predicamos mejor que Jonás. Porque no trata de lo que es que yo no estoy preparado. Un mensaje duro, crudo, fuerte, directo, como tú le tienes que decir, como tenemos que hablar a nuestra familia, a nuestros hijos, a su esposo, si no se ha convertido, a su esposa. Si tú no te arrepientes, si tú sigues en ese pecado, si sigues en esa maldad y te mueres en ese pecado, te vas a condenar. Punto. ¿Duro o no? Y el mensaje, como dirían los jóvenes, el mensaje de Jonás fue un mensaje re malo. Eso no es que fuera el elocuente, eso no fue que se puso ahí con, mire, Jesús muy querido para predicar, muy amoroso, ¿verdad? Tuvo misericordia de las prostitutas, jugaba con los niños, muy querido. Lo tenían ahí y esto no se arrepentía. Jonás directo. Sigamos. Dice la escritura, verso 41, sigamos. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Dice en la Nueva Traducción Viviente: y he aquí que Jonás en el lugar. En otras palabras está diciendo, mire, Jonás estuvo acá y ellos se arrepintieron. Y yo que estoy por encima de Jonás, superior a Jonás, ustedes no se han arrepentido. Eso es lo que dice en esta versión Nueva Traducción Viviente. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Escuchen esto.
Jonás era un profeta de Dios, pero Jesús era el Dios de los profetas. Y por eso la condenación tan fuerte, porque estuvieron con Jesús, porque escucharon a Jesús, porque estaban cantándole, y más adelante ellos mismos, porque es contexto, más adelante ellos mismos dicen: Jesús, hosana, hosana, pero sin arrepentimiento en su corazón. Pregúntate hoy, mis amados, pregúntate hoy, sinceramente, por eso el tema, tiempo de visitación. Hoy Dios viene a visitarte. Si hoy fuera ese último día de tu vida, porque eso tú no lo sabes. Si hoy Dios fuera directo y nos habla y dijera: ¿sabes qué? Hoy es tu último, tienes las últimas horas de tu vida, porque eso no lo sabemos. ¿Tú puedes estar seguro de tu arrepentimiento? Nada más te va a salvar, sino tu fe en Cristo Jesús. No termina el discurso con él, no ha terminado con esto. Ahora los tiene ahí, quietos. ¿Cómo así que estos más pecadores que ni siquiera fueron a las sinagogas y entonces ahora nos van a condenar? Sigue, versículo 41. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¡Puc! Y les pone sal en la herida. La reina del sur. ¿Quién es la reina del sur? ¿Quién era? ¿Saben o no para poder explicar? ¿Saben o no? ¿No? Bueno, es la reina Saba. ¿Sabe quién es la reina Saba? ¿Quién fue la reina Saba? Menos. La reina Saba fue una mujer que comenzó a escuchar, reina. Comenzó a escuchar porque los mercaderes que iban con sus mercancías, valga la redundancia, de Israel a África, comenzaron a transitar por ahí y a hacer comentarios. Que en Israel había un hombre que era supremamente sabio, un tipo inteligente, portento de inteligencia y de sabiduría impresionante. Es un hombre de Dios impresionante. Su nombre es Salomón. Salomón se llama así. Esta mujer le comenzó a tener comezón de oír. Dijo: yo necesito conocer a ese hombre. Yo necesito conocer esa sabiduría. Yo necesito hablar con ese hombre. ¿Sabe qué? Mire, alísteme en camellos, alísteme en regalos, sirvientas. Es una reina, escucha, sirvienta. Y camina 2000 kilómetros de Saba hasta donde está Salomón, solo por escuchar la sabiduría de este hombre de Dios. Solo por eso. Es interesante, a veces 2000 kilómetros, no había avión ni carros, tenía que irse en camello esta reina, pero no le importó irse con tal de escuchar la sabiduría de este hombre. Una mujer, la reina de Saba. ¿Por qué les pegó tan duro a estos judíos? ¿Saben cuál es la oración? Y todavía es la oración de muchos de ellos. ¿Cómo le rezan a Dios? No, ni siquiera oración. ¿Cómo le rezan a Dios? Porque rezar es repetir. ¿Cómo le rezan a Dios todos los días? ¿Saben cuáles son las oraciones que hacen en la sinagoga y se dan golpes de pecho los judíos? Te doy gracias, creador del universo. Gracias, creador del mundo, porque no me hiciste esclavo, porque no me hiciste gentil y porque no me hiciste mujer. Esa es la oración de ellos. Ustedes saben el desprecio que tienen los judíos hacia las mujeres. Eso no es que como aún en el centro con la esposa ahí tomado la mano, no, la esposa va por allá 3 cuadras atrás, no puede estar al nivel. Es un desprecio impresionante. Por eso el golpe es tan duro a su ego, a su orgullo, porque le está diciendo: una mujer los va a condenar a usted. Una mujer, pero ¿de qué nos está hablando Jesús? ¿Cuántas mujeres de Dios hay? ¿Cuántas mujeres verdaderamente consagradas a Dios? Ustedes mirarán el ministerio del Señor Jesucristo. Sí, tuvo sus discípulos y destaca uno de los 12 discípulos, pero las mujeres en el ministerio de Jesús ocuparon un lugar excelente, de privilegio. De hecho, ni siquiera el Señor les permitió predicar a los hombres la resurrección de Jesús. Las primeras que predicaron, ¿quiénes fueron? Mujeres. Mujeres ayudaron en el ministerio, contribuyeron en el ministerio. Jesús con las mujeres, excelente. Mujeres de Dios, y yo conozco mujeres de Dios. Y no podemos despreciar el ministerio de las mujeres, porque Dios utiliza a la mujer de una forma impresionante. Y aquí les está pegando en su ego. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación. ¿Por qué? Porque ella vino, dice en la parte B, de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, es en este lugar.
Mire lo que está diciendo. Jonás era un buen profeta, pero Jesús está por encima de ese profeta. Salomón fue un rey, pero Jesús es el rey de reyes. Salomón fue un hombre sabio hasta que llegó Jesús, porque Jesús ha sido el hombre más sabio. Y ustedes me tienen acá y han despreciado. Nosotros tenemos hoy la recopilación de toda la palabra de Dios en un libro que se llama la Biblia, pero ni siquiera la leemos. Esta mujer, escúchame en esto para ir terminando, esta mujer se tomó la tarea de caminar, de ir en camello 2000 kilómetros para escuchar sabiduría. Y nosotros que podemos escuchar la palabra de Dios tan cerca, tan fácil, sacamos todos los pretextos para escuchar la palabra de Dios. Esta mujer pagó, dio el precio, no importa lo que tuvo que dar, con tal de escuchar palabra. ¿Y cuántas veces nosotros hemos despreciado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces, a conciencia, cuántas veces tú has preferido otras cosas por encima de escuchar la palabra de Dios? Por eso la reprensión tan fuerte. Por eso es que el Señor les habla tan duro. Por eso es que dice, miren, viene algo para ustedes. Porque, y para el pueblo de Israel, con todo el respeto, van a tener que pasar por tiempos de tribulación fuertes. Y esto que está pasando en Israel no es casualidad. Eso estaba predicho. Van a ser sitiados. ¿Por qué? Porque tuvieron, escúcheme eso que les voy a decir, tuvieron la fortuna de conocer al Mesías, al Salvador, y al día de hoy muchos lo han despreciado. Muchos están esperando al Salvador y Él estuvo con ellos. Ustedes saben que en primera instancia se les predicó a los judíos. ¿Sí sabían eso o no? El evangelio fue a los judíos y los apóstoles le predicaron a los judíos. Pero ¿qué pasó con los judíos? Despreciaron, y entonces ¿qué hizo el Señor? Los dejó en remojo, y entonces levantó un hombre como Pablo y le comenzó a predicar ¿a quién? A los gentiles. ¿Los gentiles somos quién? La iglesia. Y nosotros tenemos el privilegio. No va y sea que al igual que los judíos, teniendo los privilegios, teniendo la palabra, teniendo la facilidad, pudiendo aprender, pudiendo crecer, pudiendo recibir las cosas de Dios, también al igual que los judíos, también despreciemos las cosas de Dios por buscar las cosas del mundo, y que también el Señor nos llame a nosotros generación mala y adúltera. Ojo con eso, por favor. Hoy en día, como nunca antes, como ninguna otra generación, tenemos todas las facilidades para buscar de Dios, para comprometernos y para tener vidas cambiadas, vidas diferentes. Si tú no cambias, si yo no cambio, es porque no queremos, porque más claro no puede hablar Dios. Amén. Y termino con esto. Aquel día Jesús, estando allá en la cruz del Calvario, esto es un anticipo de lo que viene jueves y viernes. Son dos mensajes de los más tremendos que Dios me ha podido dar. Que Dios me permita tener la salud, la vida y poderlos predicar. Jesús aquel día en la cruz del Calvario está junto a dos ladrones que están ahí, y tienen que anticipar la muerte de ellos, y se tienen que acercar a Poncio Pilato y decir: necesitamos que nos acelere la muerte de ellos. ¿Cómo le aceleraron la muerte de ellos? ¿Qué hicieron? Tuvieron que coger un mazo, no sé cuántos, y romperle las canillas para desgonzarlos, y que el pulmón, al ya no tener la fuerza, se llenara de fluidos y murieran. Toman al primer reo, le rompen las canillas, y este hombre comienza a morir. El que sigue, el que está al centro, es Jesús. Y cuando Jesús ve que vienen, entonces él voluntariamente, diga conmigo, voluntariamente entrega su vida al Padre. Dice: Señor, entrego mi alma, y muere. Y cuando llegan donde Jesús, ya este murió, pasemos al otro. Le rompen al otro. A Jesús no le rompieron ni un solo hueso, para que se cumpliese otra profecía, que el Cordero Inmaculado, que dice el libro de Éxodo, no tendrá ningún hueso roto. Amén. A Jesús no lo llevaron, no lo forzaron, no lo obligaron. Él dio su propia vida, y lo veremos el jueves. Cuando Pedro saca la espada, dice: no, que no. Ay, Pedrito, deje de ser tan acelerado. Guarde ese pedazo
de espada chueca que tiene. Si yo quisiera, podía pedir legiones de ángeles y vendrían a pelear por mí. No haga eso. Yo doy mi vida voluntariamente, así como la voluntariamente también la tomo. Jesús dio su vida voluntariamente y entenderemos por qué razón Él dio su vida. Así que no se pierdan el mensaje del jueves ni el mensaje del viernes. Va a ser tremendo. Su vida va a cambiar. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu revelación, por tu palabra, Señor. Gracias por tanta sabiduría que tú nos das hoy, Señor. Necesitamos poder entender la profundidad de este mensaje. Jesús, cuando llegó a Jerusalén, vino, pero el propósito que estos hombres debían haber tenido no lo tuvieron, que era haberse entregado a Dios, haber entregado su vida a Jesús. Se conformaron con cánticos, se conformaron con levantar palmas, victoriar a Jesús, pero sus vidas no cambiaron. Señor, hoy tú nos has hablado de una forma muy directa, muy franca, muy sincera. No podemos nosotros seguir siendo cristianos dominacionales, de una denominación, de ocupar un puesto. No podemos nosotros quedarnos simplemente con una antigüedad. Llevamos 10, 15, 20 años, 10 años, 5 años siendo cristianos, pero vidas iguales. Necesitamos cambiar, Señor. Por lo menos tú le advertiste a Nínive, le dijeron, tienes 40 días para que se arrepienta. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tengamos. Lo cierto es que no tenemos la vida comprada. Lo cierto es que tenemos que caminar bien contigo, Dios. Hoy es un día de visitación. Hoy Dios te ha traído, tú que has venido, tú que estás escuchando este mensaje. Hoy Dios nos ha traído para que podamos entender que la visitación, que así como un día entró a Jerusalén, así el Señor también un día como Rey ha entrado en nuestra vida y está ahí golpeando a la puerta, esperando que nosotros la abramos. Y ese mensaje es para la iglesia. No es para los impíos, no es para los inconversos, es para la iglesia. Porque esa carta que está escrita en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, es una carta para la iglesia, dando a entender el Señor que muchos que se ufanan de ser cristianos tienen a Jesús afuera. No sé si de repente algunos que están acá, algunos de los oyentes, que dice que es cristiano pero tiene a Jesús por fuera. Hoy el Señor está llamando a tu puerta. Hoy el Señor está haciendo una visitación divina. Te está diciendo, mira, tal vez esta sea la última oportunidad. Es el tiempo de que te arrepientas. Si tú no cambias tu proceder, si tú no cambias tu camino, si tú no cambias tu conducta, si tú no dejas esos malos hábitos que tienes, un día vendrá la muerte. Y si tú estás en pecado, si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú no te has arrepentido, si has hecho caso omiso al mensaje de arrepentimiento, un día tendrás que ir a juicio. Hoy, Señor, te pedimos de tu misericordia. Te pedimos de esa oportunidad. Mañana tal vez se haya tarde, Dios. Hoy es el día de la visitación divina. Hoy por eso nos has traído, por eso nos congregas y por eso le permites a personas que a través de la red puedan escuchar este mensaje, para que el mensaje pueda llegar a diferentes lugares y que puedan escuchar esta palabra de arrepentimiento. Esto es más que celebrar una Semana Santa, es más que darnos golpes de pecho, es más que tener dolor y pensar que son muy espirituales esta semana. Se trata de vidas santas más que Semana Santa, vidas cambiadas, vidas transformadas por el poder de la predicación de la palabra, por el poder de Jesús. Hoy puedes tomar la oportunidad. Hoy Dios te dice, aquí estoy, mis brazos están abiertos como cuando entró a Jerusalén. Aquí estoy, soy tu Rey, soy tu Salvador justo. Yo perdono tus pecados, no importa lo que hayas hecho. Pero si hoy toma la decisión en tu vida, la resolución en tu vida, le dice, Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi hipocresía, perdona mi falsedad, Señor amado. Yo reconozco que soy pecador, que hay cosas ocultas en mi vida, que hay cosas escondidas que yo tengo que nadie las conoce, pero que solamente tú las sabes. Que tengo una apariencia, Señor, que tengo una fachada, que tal vez participo en una iglesia, que tal vez ministro, que tal vez, Señor, sirvo, pero que nada de eso me va a garantizar. Solamente es una vida arrepentida. Así como tú confrontaste a aquellos hombres en su época, también hoy tú nos confrontas. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Sálvanos hoy, Señor. Ven a nuestra vida. Hoy queremos abrir nuestro corazón y queremos que tú seas nuestro Salvador, que tú seas nuestro Señor,
Queremos vivir para ti, Señor. No para una denominación, no para un pastor, no para una iglesia. Queremos vivir para ti, Señor. Entregar nuestra vida a ti, Padre, para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.